Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 1. Hoy vamos a terminar este capítulo. Hemos predicado como 4 o 5 veces ya en este capítulo. Es interesante porque las cartas que Pablo mandó, cartas pastorales a Timoteo y a Tito, eran cartas instructivas, no solamente para el líder espiritual, sino para toda la iglesia. Entonces, lo que queremos a través del estudio de estas cartas es que la iglesia sepa también cómo responder en la obra del Señor. Porque estamos precisamente en una guerra espiritual. Y en una guerra espiritual se necesitan soldados. Soldados de Jesucristo y soldados verdaderos. Bueno, yo una vez para la guerra, ¿verdad?, vi que un soldado estaba disparando. Y en la trinchera el soldado no tenía el fusil así, sino que acostaba y disparaba a lo loco, ¿no? Para atrás, tenía miedo. Porque le podían caer balas a él también, ¿no? Entonces, y dice el Señor, de esos soldados, ¿no? Yo, para el tiempo de la guerra, siempre estuve viendo, no quería ser soldado del ejército, ni también ser guerrillero. Porque tanto los jóvenes teníamos el gran problema que nos seguían los guerrilleros y nos seguían el ejército, ¿no?, para reclutarnos. Y yo cuando pensaba en el conflicto y decir tomar un arma es tomarla para dispararle a alguien. Y era un problema serio, ¿no? Y dice yo siempre he sido miedoso, ¿no? Con las armas no siempre he tenido problemas. Así que, pero ahora soy soldado de Jesucristo. Y he tomado las armas, pero como dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, que nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí vamos. Entonces, vamos a la carta a Timoteo, en el versículo 18 al versículo 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena batalla o la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo era un buen soldado, ¿verdad? Y de los soldados coroneles, bravo, rígido. Ahora entonces, en este capítulo 1 hemos estudiado acerca de que Pablo le encomendó a Timoteo que se quedase en la iglesia de Éfeso, con 2 razones en este capítulo. Uno, porque habían falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia. Bueno, no es que se habían infiltrado, sino que ahí nacieron en la iglesia. Cuando viene de afuera, pues no hay mucho problema porque ya se sabe que vienen falsos maestros, ¿no? Como cuando te visitan los testigos de Jehová y uno ya está listo, ¿no? Esto ya sé por dónde viene. Y un día llegó un testigo de Jehová y me dijo, ustedes, me dice, creen que Jesucristo es Dios. Claro que sí, la Biblia dice que es Dios. Entonces tenemos 3 dioses, pues, me dice. No tenemos un solo Dios. Que no podemos entender eso, me dice el testigo de Jehová. Bueno, si no lo entiendes, que Jesucristo es Dios, te lo voy a barajar de esta manera. Dios dice que Jesucristo es Dios.
Entonces se quedó extrañado, ¿verdad? ¿Y de dónde saca eso? Del libro de Hebreos, del capítulo 1, versículo 8. Y el Padre dice del Hijo que el Hijo es Dios. Entonces Dios mismo está diciendo que es Dios, ¿no? Ahora, pero esos maestros que estaban en la iglesia estaban creando un desorden doctrinal dentro de la iglesia. El otro problema que estamos viendo y observando en el capítulo 1 es que no solamente eran los maestros que estaban, o falsos maestros que estaban metiendo falsas doctrinas, sino que también estaban afectando el Evangelio. Y había que cuidar del Evangelio, porque el Evangelio es el único mensaje que hay en la Escritura para la salvación. Si usted le pueden predicar de todo lo que hay en la Biblia, pero si no le predican el Evangelio, nunca va a ser salvo. Entonces, Pablo dice, es un problema porque están metiendo herejías. Están diciendo que están predicando fábulas. Y las fábulas, ¿quién las crea, hermano? El hombre. Pero no las crea Dios. ¿Sí? Las fábulas son hechas por el hombre. Es una obra de arte que hace un hombre, ¿no? Una fábula bien pensada para que salga bien. Y también genealogías, y también ya estudiamos que estaban queriendo imponer la ley. Y Pablo dice, la ley es buena cuando se aplica correctamente. Cuando se aplica correctamente. ¿Para quién es la ley, hermanos, según la Biblia? ¿Para quién es la ley? Para los fornicarios, los adúlteros, para los homicidas, para los patricidas, para todos aquellos que son pecadores y que no han confiado en Cristo. Para ellos es la ley. Porque la ley ha sido creada para llevarte a Cristo. Porque la ley te dice que eres un pecador. Entonces, dice Pablo, si se aplica correctamente es buena, pero la ley no ha sido creada para los salvos, sino para los que todavía no son salvos. Y Pablo dice que es un problema estar lidiando con estos falsos maestros que están introduciendo falsas doctrinas y queriendo desplazar el Evangelio. El Evangelio es un tesoro, hermano, puesto en vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Nosotros. Y los vasos de barro, hermanos, son frágiles, fácil de quebrar, pero ahí nosotros somos así, ¿no? Frágiles, pero Dios nos ha puesto el Evangelio en nosotros, para que nosotros lo guardemos y lo cuidemos. Para los creyentes tenemos que cuidar el Evangelio. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en el versículo 18, este mandamiento, Timoteo, te encargo. ¿Cuál era el mandamiento? Que trates de persuadir a los falsos maestros que están en error, y también que cuides el Evangelio. Ese es el mandamiento que está ahí en el capítulo 1. Que cuides el Evangelio, porque Pablo temía que el Evangelio iba a ser contrarrestado por los falsos maestros. Vamos a Hechos de los Apóstoles, una reunión de líderes espirituales que el apóstol Pablo hizo allí en Éfeso para explicarles qué iba a suceder cuando él se fuera. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los rapaces,
que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, fíjense bien que el apóstol Pablo ya tenía la certeza de que las iglesias iban a ser invadidas por los falsos maestros. Y no que iban a venir de afuera, sino que de ahí mismo, de la iglesia, iban a surgir esos falsos maestros que se van a levantar con cosas perversas. Hace algún tiempo aquí pasó un hombre predicando y decía que ya no se debe de casar la gente. Ya no se debe de casar la gente, sino que se deben de juntar un hombre y una mujer y vivir como hermanos, en cuartos separados. ¿Cuántos de los matrimonios aguantarían así? Estar en cuartos separados y solo viéndose como hermanos. Solo por la comida, la ropa, y para convivir ahí nada más en otras cosas, ¿no? Es algo extraño, ¿no? Pero Pablo lo explica, lo va a explicar. Ahora, entonces, iban a introducirse falsos maestros en la congregación y iban a traer doctrinas extrañas. Ahora, entonces, ¿qué había que proteger? Entonces, a la iglesia de los falsos maestros, y había que proteger el Evangelio. Porque allí en el capítulo 1 de la primera carta a Timoteo, versículo 11, ¿qué era lo que se le había encomendado a Pablo? En el versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. ¿Qué es lo que a qué le había encomendado a Pablo? El evangelio. Por eso en la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice: a mí no me mandaron a hacer otra cosa más que a predicar el evangelio. Y no bauticé en unos 4, dice Pablo ahí, ¿verdad? Porque mi predicación es el evangelio. ¿Y por qué es que era tan importante el evangelio? Porque el evangelio habla de una persona, y es Jesucristo, de la persona de Jesucristo. Y habla de la obra de Cristo en la cruz. Y para salvarse, solamente se puede salvar por esa muerte de Cristo en la cruz, por la obra redentora de Cristo en la cruz, y es la única manera de poder salvarse. Cristo vino a morir por nosotros para darnos el perdón a través de su muerte. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces tenía que morir, tenía que derramar su sangre. Ahora entonces vemos aquí que el encargo que recibe Timoteo aquí es una orden militar. O sea que el vocablo que se usa aquí es un vocablo militar. A Timoteo le dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Pero en el griego la palabra, al traducirla en español, significa una orden. Es una orden, no es si querés. No, es una orden, Timoteo. Es un encargo, es un mandamiento. Y la palabra en griego es parangelia, y este versículo habla acerca de un oficial de alto rango que daba una orden. Jesucristo dio una orden a los demonios y dice: salgan de él, o salgan de él. Está una orden militar. Y el apóstol Pablo dijo en Hechos 17:30: Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es una orden de parte de Dios, que se arrepientan.
Entonces, lo que estaba escribiendo aquí Pablo a Timoteo no es una sugerencia, sino una orden. Ahora entonces, según este versículo 18, ¿a quién se compara entonces? ¿A quién se compara el creyente? Según este versículo 18, a un soldado, porque estamos hablando estamos hablando de cosas que se usan en el cuartel, ¿no? Está el creyente comparado con un soldado. Ahora, ¿qué tipo de soldado queremos ser? Todos los creyentes somos soldados. Y usted puede decir, el hermano ahora está hablando de más, yo no soy soldado. No, usted es soldado. Porque eso no es solamente una orden para Timoteo, sino para todos. ¿Cuándo introdujimos nosotros a la milicia? Cuando creímos en Cristo. Nos convertimos en soldados. A través del Evangelio nos hicimos soldados de Jesucristo. Ahora entonces nos compara entonces este versículo con un soldado. Y este encargo que se le dio a Timoteo no era cualquier encargo, era un encargo de algo santo. Y a usted le van a cuidar 1 millón de colones. Me imagino que usted no hallará el lugar para tener ese $1 millón de dólares ahí en la casa, ¿no? Porque es mucho dinero, ¿no? Es mucho dinero, 1 millón. Pero usted diría, es demasiado, esto que tengo aquí es demasiado y no hay dónde guardarlo. Ahora, hermano, pero el Evangelio es más que 1 millón, más que los millones que existen en el mundo. Porque el Evangelio es hablar de Jesucristo y Jesucristo vale más que todo. Amén, hermano. Vale más que todo. Entonces, este encargo significa encargar algo de mucho valor a alguien para que lo proteja y lo preserve. Entonces, ¿de qué debemos de proteger el Evangelio, hermano? ¿De qué? De la falsa doctrina que otros introducen mezclándolo con el Evangelio. Hacía la pregunta en la cena, ¿cómo es que somos salvos? ¿Cómo es que somos salvos? A través de la fe. ¿Pero la fe en quién? En Cristo, porque todos tenemos fe. Pero algunos podemos poner la fe en el dinero, otros podemos poner la fe en el poder, otros la fe en los amigos, o cualquier otra cosa, ¿no? Los científicos ponen la fe en lo que hacen. Los encargados de crear medicamentos creen en eso que hacen ellos. Pero nosotros, para nuestra salvación, ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Es la única manera de salvarse. Y usted puede tener todo. Puede ser una persona moral, intachable, que nadie le va a decir nada porque tiene buena conducta. Pero si no ha confiado en Cristo, usted no es salvo. Puede tener quizás la apariencia de ser un creyente, pero solamente es apariencia, porque no es un creyente. Para ser creyente necesita ser salvo, o para ser un hijo de Dios necesita ser salvo. Ahora entonces, es un encargo divino que Dios ha encomendado a Timoteo y lo ha encomendado a nosotros también. Todos deberíamos de andar predicando allá en Papalonia, porque es un encargo para usted también, no solamente para unos 4 hermanos que vamos allá, es para todos el encargo. ¿Sí? Entonces, porque esto debe de considerar usted hoy en este día. Debería de pensar que usted necesita también ir y predicar el Evangelio.
Vamos, leamos en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15, que ya lo estudiamos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo dijo: yo soy el primero de los pecadores y fui salvo a través del Evangelio. Cristo Jesús vino a este mundo a morir por los pecadores. Entonces, hermano, esto significa que usted ha sido salvo también de la misma manera que Pablo. ¿Quiénes de nosotros merecíamos ser salvos? Nadie. Todos éramos pecadores. Pero Pablo dice: yo fui salvo, ustedes pueden ser salvos también, porque yo soy de los máximos pecadores que hay. Y algunos serán menos que Pablo, pero siendo pecadores necesitan el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Pues? El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y si usted cree eso, dice la Biblia que es salvo, a través de creer que Cristo murió por usted, que fue sepultado y resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros allá. Todavía trabaja para nosotros, y no porque nosotros seamos sus amos, sino por la gracia de Dios. Entonces, el encargo que a Pablo le habían dado era el Evangelio. Timoteo tenía que preservar el Evangelio. Nosotros tenemos que cuidar del Evangelio, que no le introduzcan algo más. Como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Deseamos la leche espiritual no adulterada. ¿Y cuándo es que la leche está adulterada? Cuando tiene chimbolitos, ¿verdad? Porque el que fue a ordeñar la vaca pasó por la quebrada y le echó agua a la leche. Y se le colaron unos chimbolitos por ahí, ¿verdad? Así que ese es lo adulterado. ¿El Evangelio puede ser adulterado? Claro que sí. El apóstol Pablo llevó una lucha constantemente en todas las iglesias para que el Evangelio no fuera adulterado. Entonces, Pablo dice: tenemos que darle protección al Evangelio como buenos soldados de Jesucristo. Y dice: usted como un militar tiene que combatir y luchar por el Evangelio. Entonces tiene que pelear la buena batalla, porque así dice el versículo 18, ¿no? Tiene que pelear la buena batalla. Porque habrán algunos hermanos que en las iglesias que se van a ir porque no les pareció la buena batalla. Así encontramos aquí a dos varones, ¿no? que se fueron porque no les pareció la buena batalla. Hay iglesias que pareciera que tienen la sana doctrina, pero no la tienen. La Iglesia Católica dice que la salvación es por la fe. Y cuando usted oye eso, dice: ¡ay, sí son salvos! Pero ¿qué más dicen ellos? Pero más, las obras. ¿Son salvos entonces? No, porque ya le añadieron al Evangelio. El Evangelio no tiene nada que ver con las obras, solamente con la obra de Cristo, pero no con la obra de las personas. Y cuando vamos a una iglesia evangélica y dice: nosotros somos salvos por la fe, más las obras, solamente son católicos que adhieren a un templo para ir a otro templo. Eso es todo. Pero no son salvos. Ahora, la salvación es solamente por la fe en Cristo, solamente.
Ahora entonces, y habrá muchos que tendrán injerencia para que el Evangelio se distorsione. El Evangelio no es la fe más las obras. Ahora entonces, Satanás también va a tener injerencia, ¿no? Para que la gente no crea la obra redentora de Cristo, porque es un enemigo desde la eternidad pasada y será enemigo hasta la eternidad futura. Y dice que escribió el apóstol Pedro en el capítulo 5 de primera carta, versículo 8, que Satanás anda como el león rugiendo, buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Pero Pablo, siendo un soldado de Jesucristo, cumplió con lo que se le demandó. Y así quisiéramos que todos ustedes cumplieran con lo que se les demanda también, con lo que se les demanda a través de la palabra, porque somos cuidadosos de la palabra, de la doctrina. Vamos a leer la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Como buen soldado de Jesucristo, Pablo peleó la buena batalla. Y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces Pablo había peleado esa buena batalla que le estaba encomendando a Timoteo. La buena batalla de cuidar el Evangelio. He acabado la carrera, es decir, todo lo que a Pablo se le encomendó lo cumplió al pie de la letra. A Pablo se le dijo: tienes que predicar el Evangelio, tienes que predicárselo a los gentiles, tienes que predicárselo a las autoridades. Y Pablo lo cumplió y le predicó a los judíos también. Entonces, él peleó la buena batalla, acabó la carrera, es decir, cumplió con la voluntad de Dios para su vida y guardó la fe. Cuando dice guardar la fe, no significa la fe salvadora, sino significa la palabra. He guardado la fe. La fe significa ese cuerpo de doctrina. Aquí en este versículo, el cuerpo de doctrina que todo el mundo debe de saber. ¿Y cuántas doctrinas hay, hermanos? Un creyente debería de saber 54 doctrinas básicas. 54 doctrinas básicas para que no se lo engañen. ¿Como cuáles, hermanos? La doctrina de Dios. A los niños, ¿verdad? Ahí en la iglesia católica, cuando les dan la doctrina, empiezan con esto. ¿Quién es Dios? Dios es el Dios Padre y es Espíritu. ¿A dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y uno lo repite todo eso, ¿no? Ahora, está la doctrina de Dios, pero Dios es más que eso, ¿no? Ya si profundizamos en la doctrina, vamos a ver que es más que eso. Está la doctrina de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de Satanás, de los ángeles, la doctrina del bautismo, de la salvación, la doctrina del rapto de la iglesia, la doctrina de la segunda venida de Cristo, la primera venida de Cristo, la doctrina de la iglesia. Un montón de doctrinas, ¿no? Pero deberíamos de saber un poquito de cada cosa. Ahora entonces veamos el versículo 20 y 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20 y 21. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. A Timoteo se le está diciendo: guárdalo, lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas.
y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Algunos dicen que se desviaron de la fe, y a Timoteo se le pide dos cosas: guarda y evita las vanas palabrerías. Guarda la fe y evita las vanas palabrerías. Hay que tener esas dos cosas presentes en la vida de un creyente. Habrán presiones a lo mejor dentro de las iglesias. Cuando estudiábamos en el Instituto Bíblico, hubieron presiones para los pastores que estaban estudiando. Y no presiones por el pastor que enseñaba, sino presiones por medio de la Biblia. La mayoría de pastores que estudiaban estaban equivocados en cuanto a la gracia de Dios, en cuanto a la salvación por la fe. Cuando la palabra de Dios les confrontó, significaba que tenían que ir a predicar la sana doctrina a sus iglesias. Pero ellos dijeron: no podemos. Si predicamos, nos botan de la iglesia. Si predicamos eso, nos botan de la iglesia. Porque los pastores habían tenido sumergida a la iglesia en el legalismo, ¿no? Si no viene a la iglesia, va a perder la salvación. Si no da diezmo, va a perder la salvación. Si no viene al culto de oración, va a perder la salvación. Y así tenían a la gente, ¿no? Y ir a predicar que la salvación es por gracia solamente, no por las cosas que puede hacer la gente, era una presión tremenda, ¿no? Y muchos pastores optaron por no predicar la gracia de Dios. Pero van a dar cuenta de eso, ¿no? Por no predicar la verdad. Necesitamos predicar la verdad. ¿A quién tenemos que ser fieles, hermanos? ¿A quién tenemos que ser fieles? ¿A la gente o a Dios? A Dios. Tenemos que ser fieles a la palabra, tal como la palabra nos enseña, ¿no? Lo que la gente diga no debe de estarnos cuidado. Es la palabra la que habla. Entonces, hay algunos que no quieren compromisos con la verdad, sino que con la mentira. Y predican en los púlpitos y enseñan, pero doctrina falsa. Entonces, hermanos, todo lo hacen por beneficio personal. Siembra. Ahora está la moda de eso, ¿no? Siempre. Bueno, que aunque ya está pasando un poquito, después de la pandemia cayeron estos, ¿no? Siempre, porque si usted siembra, va a tener su recompensa de parte de Dios. Si usted da $100, le van a dar $1,000. Va a estar bien. Si usted le da al Señor la casa vieja que tiene, el Señor le va a dar una nueva. Si usted le da el carro viejo al Señor, va a recibir uno nuevo. Haga el garaje ya, porque ya viene. Y la gente va coliciosa, ¿no? Leyendo todo eso, que le va a venir, ¿no? Entonces hay algunos que no predican la verdad por los beneficios personales que pueden tener, son motivaciones incorrectas. Algunos que no predican la verdad solamente por tener fama dentro de las iglesias o por tener una mega iglesia, pero esas mega iglesias están constituidas por gente que no es salva. Va tras los bienes materiales. Tienen una enfermedad y dice el predicador: si tú confías en Cristo, las enfermedades desaparecen, porque en la cruz del Calvario Cristo murió por tus enfermedades. ¿Es cierto eso, hermano? No es cierto. Aunque hay un versículo que pareciera decir eso, ¿verdad? Pero la única enfermedad que Cristo murió es por el pecado. Ahora entonces, ¿nos enfermamos los creyentes, hermanos? Sí.
nos enfermamos. ¿Y por qué será? Si somos creyentes, porque las enfermedades son para todo el mundo. Porque el Señor dijo que por haber desobedecido a Adán y a Eva iba a introducir la muerte. Y para morir, ¿qué necesita, hermano? Necesita una enfermedad. Para morir se necesita una enfermedad. Entonces tenemos que guardar y predicar el Evangelio. Ahora veamos el versículo 19 y 20. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Ahora entonces vemos aquí que hay una batalla entonces dentro de las iglesias por contrarrestar la fe. Mantén la fe. Esa palabra de mantener la fe es como que dice, manténla firme, no te muevas, y que no se acaben las fuerzas para sostenerla. Así como el hombre poderoso, ¿no?, que tiene la fuerza. Así como decían los hipotes antes, ¿verdad?, cuando estaban chiquitos. Yo soy He-Man. Una caricatura que salía en la televisión, ¿va? Porque es el hombre poderoso, ¿no? El hombre. Ahora entonces, pero usted tiene el poder del Espíritu Santo, manteniendo la fe. Mantén la fe. Eso de mantener la fe es como la brújula, ¿no? En un barco, los marineros necesitan una brújula para tomar dirección, ir para el lado correcto. Nosotros, nuestra brújula es la palabra de Dios. Para ir en dirección correcta es la palabra de Dios, es la fe, el cuerpo de doctrina que tenemos que saber cada uno de los creyentes para no naufragar. Y la idea que ponen aquí es como un marinero, porque habla de naufragar, no es como que es en el mar. Y usted necesita también la buena conciencia. La buena conciencia es como el timón que maneja el barco para llevar en el camino correcto la doctrina. Yo no sé cómo algunos, ¿verdad?, pueden predicar mentiras y sentirse bien, y la conciencia no les dice nada. Es terrible eso, ¿no? Estar enfrente aquí de una congregación y decirle una mentira para tenerlos embobados ahí, ¿no? Con una mentira, y la gente va feliz para su casa. Hoy estuvo buena la predicación, ¿verdad? Y no se dieron cuenta que una mentira les dijeron. La conciencia es aquello que debe movernos a decir la verdad nada más. Porque si predicamos una cosa que no está correcta, la conciencia debería de decirnos, hiciste mal. ¿Sí? Y cuando se predica la verdad, puede estar satisfecha la conciencia, no quebrantaste la conciencia, hiciste bien. Y estos dos hombres que aparecen aquí, dice que algunos la desecharon y naufragaron en cuanto a la fe. Algunos naufragaron, es decir, predicaron en contra de la fe. En contra de la fe. Predicar en contra de la fe es un problema. La salvación es por la fe únicamente. Amén, dice todo el mundo, ¿verdad? Pero si no haces obra, esa salvación la vas a perder. Ya predicaron en contra de la fe. Predicaron en contra. Si no haces obra,
perdés la salvación. ¿Se pierde la salvación, hermano? No, la salvación es un regalo. Y Dios no es como nosotros. Yo me acuerdo allá en mi pueblo, ¿no? Yo siempre salgo de mi pueblo porque allá me criaba mi pueblo. Cuando estábamos hipotes ahí le regalábamos o nos regalaban pañuelitos a las novias, ¿no? Un pañuelito con perfume de 7 machos. Entonces, y allí lo andábamos guardadito, ¿no? Guardadito, bien cuidado el pañuelito. Pero cuando nos peleábamos, dame el pañuelo. Ya se nos quitaron el pañuelo. Pero Dios no es así. Dios te da todo para siempre. La salvación es un regalo para siempre. ¿Y qué tienes que ver tú en la salvación? Nada. Porque Dios lo hizo todo. Mandó a su Hijo a morir por los pecadores. Cristo murió. ¿Y a dónde estabas tú? Solamente recibiste la bendición del regalo de la salvación. Y algunos ni eso quieren. Me dijo igual a Juan Aragán, que la mamá le dijo, ahí está el pan, Juan, anda a agarrar miel para que te comas el pan. Mucho cuesta, dice Juan. Imagínense, le dan el pan y la miel para que se la coma y ni eso quiere. Quería que le metieran el pan a la boca y quizás que masticar, ¿sí? ¿No? A la fuerza. Ni eso quieren el regalo de la salvación. Y dice que estos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, esos naufragaron en la fe a quienes entregué a Satanás. Pero se entregó a Satanás Pablo, como buen soldado de Jesucristo. ¿Y esto qué significa que se lo entregó a Satanás, hermano? Ellos eran creyentes. No es que no eran creyentes, ellos eran creyentes. Pero cuando se los entregó a Satanás, se los entregó en disciplina. Los corrieron de la iglesia para que allá aprendan a blasfemar. En el mundo, casi siempre los creyentes que se van al mundo, ¿verdad? En lugar de estar quietos ahí y buscar la reconciliación con el Señor, mejor se van al mundo, ¿no? A igual a los demás. Y allá vienen todos golpeados, ¿sí? Un hipote dijo, me voy para el baile, hermano, me dijo, para un 25 de diciembre, me voy para, bueno, no, para el 21 de diciembre, me voy para el baile, pastor. ¿Por qué te va a ir que no es creyente vos? No, ¿y qué pasó? Pues no, estoy decepcionado de ser creyente, no voy a ir al mundo. Y se fue, y llegando allá al baile, no tenía valor de sacar a la bailadora, ¿no? ¿Sí? En ese tiempo no era como hoy, y ahora las mujeres sacan a los hombres. Ahora no cuesta, ¿no? Pero en aquel tiempo costaba sacar una bailadora, ahí estaba sentada, pero costaba decirle, porque no lo vieran y lo bochornaban, ¿no? Porque a algunos les iba a decir, y no les parecía, decían que no salían con todo a bailar. Y va, y entonces no tenía valor, y le dice otro, tomate una cerveza, hombre, va a ver que con la cerveza vas a agarrar valor. Y se toma la cerveza, y con una cerveza andaba como loco, y bailando, y se le metía en medio a todos los bailadores, ¿no? Y se le cruza uno y le pegó una trompada en el ojo y se lo dejó echar de morado, ¿no? Al siguiente día llegó a la casa y dice, mire lo que te dije. ¿Qué fuiste a hacer? Hoy me voy para la iglesia otra vez, pero así con el ojo morado no voy hasta que me pase, porque si no los hermanos me van a criticar. Y como en las iglesias no hay criticones, no hay criticones. Ahora entonces, allá en el mundo, hermanos, Satanás los revuelca y los manda otra vez para la iglesia. Bueno, el apóstol Pablo dice en Tito 3, 10 y 11, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Pablo le dice a Tito, si hay alguno necio que está enseñando falsa doctrina, amonéstalo, y si no hace caso, sácalo mejor, te va a hacer mucho daño en la iglesia. Pero el propósito de la disciplina es para corregir y para volver a restaurar al hermano. Para que
que esté bien. Entonces, hermanos, hemos aprendido hoy en esta mañana que el propósito de Pablo, el mandamiento de Pablo es que seamos como un soldado para cuidar la iglesia, para cuidar la sana doctrina, para cuidar el evangelio. Ese era el propósito, ¿no?, de dejar a Timoteo ahí, corregir lo que está mal. Y tenemos que hacerlo. Y desde el púlpito, a veces hay hermanos que se van molestos y dicen: hermano, no dio duro hoy. Solo del pecado predica del amor. Hermanos, no estamos para complacer a nadie. Si el pecado te acusa, aguanta. Aguanta, ¿y para qué pecas, pues? ¿Verdad? Y no somos directas, sino predicamos para todo el mundo aquí. Y algunos que se van, ¿verdad?, para algunas cosas. Pero no lo decimos por nadie, se lo decimos porque es la palabra que habla. Entonces, cada quien que reciba lo que le toca, ¿no? Y si a usted no le toca, agáchese, que le pase, así, ¿ven? Entonces, pero Pablo estaba diciendo: protejan el evangelio, porque el evangelio es la manera como somos salvos. Pablo dice: a mí me mandaron a predicar el evangelio. Y Pablo dice en la primera carta a los Corintios: si no retienes la palabra que yo te enseñé sobre el evangelio, no sos salvo. Si no retienes la palabra que yo te enseñé sobre el evangelio, no eres salvo. Creíste en vano. Porque algunos le dicen: levante la mano para que sea salvo. Por levantar la mano no eres salvo, hermano. Vamos a hacer una oración del pecador por usted. Por hacer una oración del pecador nadie es salvo. Pero si usted cree en Jesucristo, cree que Cristo murió por usted en la cruz del Calvario, cree que a través de ese sacrificio le fueron perdonados los pecados, es salvo. No cayó en vano, porque la única manera de salvarse es a través de lo que hizo el Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador, hermanos? Jesucristo es nuestro Salvador. Nadie se salva así solo. Jesucristo es el Salvador. Vamos a orar. Eterno y buen Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de leer las Escrituras y abundar en ellas, Señor, para que a través de ellas podamos